Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y en algunos casos muy buenas madrugadas para quienes estén del otro lado del mundo. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario web acerca de cómo estudiar el Nuevo Testamento a partir de las herramientas de estudio del griego bíblico. Mi nombre es David Coyotl, soy el editor asociado de Biblias en Español para nuestra compañía editorial CLIE, editorial Vida, editorial Grupo Nelson, todos parte de HarperCollins Christian Publishing, hablándoles desde la ciudad de Grand Rapids, en Michigan. Muchas gracias por estar aquí, estamos muy contentos de que se hayan conectado. Tenemos un espacio bien bonito el día de hoy para poder meditar en lo que se puede conocer más acerca de la palabra del Señor. Y están con nosotros, obviamente, nuestros invitados principales, eh, uno de los cuales es a quien quiero presentarles, nada más y nada menos que el director de la editorial CLIE, conectado desde Barcelona, en España, nuestro amigo, a quien le damos la bienvenida también, para empezar, don Alfonso Triviño. Igualmente, ustedes están mirando en sus pantallas al doctor Juan Carlos Ceballos, que será quien llevará a cabo este seminario, esta sesión, y nos conducirá por lugares que, créanme, les garantizo, les va a encantar recorrer. Alfonso Triviño, muchas gracias, bienvenido, te dejamos la palabra. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes en esta tarde, en este webinar de Editorial CLIE. Muchísimas gracias por darnos este tiempo y esta atención. Les quiero recordar que la misión y la visión de la Editorial CLIE es hacer libros de calidad y sobre todo libros de calidad en las áreas de estudio bíblico y también en el área del estudio de teología y sobre todo, que es por lo cual estamos hoy aquí con todos ustedes y con el doctor Juan Carlos Ceballos, que luego es quien llevará todo lo que es el seminario y el webinar, obras sobre todo de referencia, ¿no? Déjenme aprovechar el tiempo porque lo importante es nuestro expositor, el doctor Ceballos, y les hago una pequeña introducción. La obra de la cual les va a estar hablando y todo el seminario, que está basado en el interlineal académico del Nuevo Testamento griego-español, es una obra que es una nueva reactualización, es una actualización, una adaptación, una ampliación a lo que ha sido la gran obra del griego bíblico, que fue editado también por Editorial CLIE hace muchos años, de don Francisco La Cueva, que ha sido el gran precursor de los estudios lingüísticos dentro del mundo cristiano de habla española. Los años han ido pasando, las ciencias bíblicas han ido avanzando y, como no, CLIE tenía que retomar este reto de volver a poner el nivel alto de lo que eran las obras lingüísticas del Nuevo Testamento interlineal. Así que, ¿qué hicimos? Fuimos a ver todos los expertos dentro del mundo académico y nos encontramos con el doctor Ceballos. Déjenme que les presente básicamente su currículum de una manera breve, pero es importante. Es doctor en Teología y Magíster en Teología por el Seminario Teológico Bautista Internacional de Cali, en Colombia. Es licenciado en Teología por el Seminario Evangélico Asociado de Maracay, en Venezuela. Ha sido rector también del Seminario Teológico Bautista en Ecuador. Y en lo que es su faceta más de editor y en la parte más de obras académicas, ha sido un gran colaborador y experto dentro de la Casa Bautista de Publicaciones. Ha sido también, en este caso, editor general para esta revisión del interlineal académico y luego en su faceta también de profesor, es uno de los profesores más buscados en lo que es el tema de las lenguas bíblicas y también tiene una empresa en la cual se dedica a asesorar dentro del mundo académico con la especialidad en concreto de los estudios lingüísticos del griego. Todo ese es su currículum, pero lo más importante es que también es pastor o ha sido pastor. Así que se van a encontrar a ustedes a alguien que tiene la mente como debe tenerse para el mundo académico, pero tiene el corazón como se debe tener también para que esta obra no sea una obra solamente académica, sino que también pueda ser usada en la práctica para el conocimiento realmente de la palabra y para eso llevar nuevamente el estudio a otro nivel. Así que, hermano, pastor y doctor Juan Carlos Ceballos, por favor, el webinar, el seminario es de usted. Muchísimas gracias por ser parte de CLIE también y este tiempo que usted nos honra con su presencia. Muchísimas gracias. No, para mí realmente es un privilegio muy grande el poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación, esta posibilidad de compartir con todos ustedes, porque para mí hoy día es un día muy, muy especial.
Es muy especial porque me da mucha alegría de dos cosas. La primera, de que se pueda poner a disposición de la gente una herramienta como el interlineal académico del Nuevo Testamento griego-español. Realmente para mí eso es un gusto muy, pero muy especial. Soy amante de los libros y me gusta mucho que se publique este libro. Pero por otro lado también al darme cuenta que hay más de 3,000 personas que en este momento estamos conectados alrededor del mundo, y eso es una satisfacción muy, pero muy grande. Hay algunos que, como se dijo hace un momento, recién se están despertando, otros ya se están listos para acostarse, y en fin, eso es una experiencia muy agradable, y experiencia agradable para poder presentar entonces este Nuevo Testamento interlineal. Del griego, y cuando se menciona del griego, permítame hacer un énfasis un poquito en la palabra, mucha gente inmediatamente piensa que cuando se habla del griego en los estudios bíblicos es como una especie de varita mágica. Si yo sé el griego, si yo cito el griego en alguna parte de mi sermón, está garantizado de que todo el mundo va a entender y de que todo lo que yo estoy diciendo está correcto. No es así necesariamente. El griego es una herramienta muy útil, pero no es una varita mágica. Es una herramienta que queremos poner en las manos de todas las personas, y todos lo pueden usar sin realmente mayores problemas. Desde personas que tengan un conocimiento cero del griego, que esperamos que se incentiven y quisieran entonces ponerse a leer un poco más, ponerse a aprender un poquito más del griego, y hasta personas que conozcan bastante de la gramática del griego, de la sintaxis, que pueden aprovechar esta herramienta. Esta es una herramienta múltiple que nos puede ayudar a resolver algunos de los problemas que nosotros podemos enfrentarnos en hacer al momento que estamos haciendo teología, el momento que estamos presentando nuestros sermones, nuestros estudios bíblicos en nuestras congregaciones. La idea de este interlineal comenzó hace muchos años, y permítame compartir una experiencia personal, porque un poco antes de que se publique este interlineal, junto con mi esposa habíamos empezado a hacer lo que se podía hacer en esa época con una máquina de escribir. Empezamos a copiar el Nuevo Testamento en español, y luego empecé entonces a colocar las palabras en griego abajo, y empezamos en un trabajo bastante largo, créanme, bastante largo el hacer de esta manera, hasta que de repente llegó la noticia de que el hermano Francisco Lacueva había publicado este interlineal. Estamos hablando de 1980 y algo. Así que fue un trabajo para mí desafiante el saber, contento de que alguien se había estado trabajando al mismo tiempo que nosotros, y ya podíamos tener esta herramienta para el proceso de enseñanza, aprendizaje del griego en los seminarios, en las iglesias, en los institutos, y más como una herramienta que podemos usar en nuestras iglesias. Hoy estamos presentando un nuevo esfuerzo. Este nuevo esfuerzo que hace CLIE es este interlineal académico con cambios profundos de la obra original de Lacueva. Lograron varios cambios que quisiéramos irlos presentando ahora poco a poco. Quisiéramos ver, o al ver una página al lado de la otra, quisiera que ustedes se den cuenta que las diferencias entre una página y otra página. En el un lado ustedes tienen cómo es la página de la obra original, es una sola columna con unas pequeñas notas ahí a su costado, y en el otro lado entonces tenemos 3 columnas con una diagramación que tenemos que dar muchas gracias a Dios por los progresos que se pueden hacer ahora. Ya no hay que hacer esto manualmente, sino con una computadora, y agradecemos al trabajo que se hizo de diagramación tanto de Endavar Editores como de GP Advantage. Las dos organizaciones nos juntamos para poder lograr esta diagramación y poder poner ahora en las manos de ustedes este trabajo y esta obra para que ustedes lo puedan usar. Así que permítame empezar. Vamos a ver el contenido del interlineal poco a poco, y en primer lugar sobresale que hay 3 columnas que están a nuestro alcance, y en la primera columna
La primera de ellas tenemos la traducción Reina Valera revisada. Esa es la primera característica. Tenemos esta traducción, que es una traducción de tipo formal, y por eso la escogimos, porque es de tipo formal, y explicaremos eso en un ratito más. Y en el otro costado, en una tercera columna, la tercera columna tenemos entonces la nueva versión internacional, que es de corte un poco más dinámico. Tenemos estas dos versiones y en sí entonces ya es un adelanto a la obra que la Cueva hizo hace algunos años. Ya tenemos estas otras dos versiones allí y en el centro está el texto griego. Realmente en esta parte es que nosotros nos vamos a detener durante todo este tiempo. Vamos a ir explicando qué es lo que hay, qué es lo que encontramos en esta columna del centro. Así que empecemos con el texto griego como tal. Y es el texto griego que estamos usando es el de Sociedad de Literatura Bíblica. SBL por sus siglas en inglés. El texto griego usado entonces es que es una presentación críticamente editada del Nuevo Testamento griego. Es una presentación, es una edición bastante especial, donde no se hace como el resto de ediciones griegas, que se hace un estudio de cada manuscrito. Lo que han hecho aquí, quienes hicieron este trabajo, es una diferencia con otras ediciones publicadas y lograron este Nuevo Testamento, que es una edición realmente de lectura. Esta edición del Nuevo Testamento es una edición bastante similar, muy similar a las famosas de Nestle Aland y de Sociedad Bíblicas Unidas. Así que surge como un elemento práctico. Por otro lado, quienes hicieron este trabajo quisieron poner a disposición de todas las personas. Y ahora usted puede entrar a la página de ellos y puede entonces obtener este texto griego. Pero podemos decir que este es un texto con la máxima fidelidad posible, gracias a los últimos estudios, a los mejores estudios contemporáneos de la crítica textual. Hay muchos detalles sobre esta obra y les remitimos al prólogo del Interlineal Académico o a la literatura que tiene SBL, que ustedes pueden leerla para que les expliquen con todos los detalles cómo está estructurado este Nuevo Testamento. Es entonces un paso más adelante. Es decir, cuando Francisco La Cueva estaba haciendo su obra original, me supongo que allí en la final de la década del 70, comienzos del 80, esta obra original esta obra en griego contaba entonces con algunos trabajos importantes de crítica textual. Hoy han pasado ya varias décadas y contamos entonces con herramientas mucho más adelantadas y podemos decir que casi estamos al día. Y digo casi porque realmente casi cada día se encuentran nuevas cosas y entonces hay organizaciones alrededor del mundo que van poniendo al día ciertos descubrimientos interesantes. Pero aparte de esto, quisiera que regresemos a los otros elementos que tenemos en el interlineal académico. En el línea del centro, en una segunda fila, es decir, inmediatamente después del texto griego, lo que nosotros tenemos es una traducción literal, palabra por palabra. Esta traducción literal es, insisto, palabra por palabra, sin guardar ninguna relación de cada palabra en español con el resto de la oración. Por eso es que muchas veces esta segunda línea es una línea incomprensible. No se puede leer muy bien, no da sentido en el español. Insisto, esto es porque se sigue el orden que tenemos escrito en el idioma griego. Ustedes saben que cada idioma tiene su propia naturaleza y tiene el orden que corresponde a su gramática. En el español tenemos un orden, en el griego tenemos un orden completamente diferente. Ahora, claro, el momento que queremos poner y dar sentido, tenemos que acudir a las traducciones que tenemos a un lado, la Reina Valera revisada o la nueva versión internacional. De esta manera, entonces,
nosotros tenemos en esta segunda parte de esta segunda herramienta, tenemos esa facilidad de ir leyendo el griego con todas las dificultades que hay en una traducción interlineal, literal, e ir comparando con lo que tenemos en las otras revisiones que tienen, de hecho, que tienen un muy buen español. Esto la Cueva no podía hacerlo en esa época. Nosotros ahora tenemos el privilegio de poder hacer y poner al alcance de ustedes esta herramienta tan interesante. Hay una tercera fila en la que yo quisiera detenerme un momento, que es con una serie de números. Estos números corresponden a la numeración que se la conoce, la numeración de Strong. Es decir, cada palabra en el griego ha sido asignada un número. Esta numeración sirve para profundizar el significado de cada palabra. Y para eso, entonces, nosotros tenemos que usar otras herramientas. Es decir, esta es una herramienta bastante completa, pero no tiene todo. Tenemos que acudir a otras herramientas y en este caso podemos sugerir entre varias herramientas la concordancia exhaustiva de la Biblia. En esta concordancia nosotros podemos encontrar significados de las palabras y esta concordancia está arreglada de acuerdo a los números. Entonces, los números que vimos hace un momento, esos los buscamos en esta concordancia, en el diccionario que tiene esta concordancia, y llegamos entonces a un significado bastante básico, a veces un poquito más detallado que en otras oportunidades. Hay un cuarto elemento que quisiera seguir presentando aquí, que son los códigos morfológicos. Los códigos morfológicos son una serie de letras que están allí, que sirven para hacer un análisis gramatical de cada palabra. Anteriormente, cuando uno necesitaba hacer eso, manejando el español, uno tenía que proveerse de una concordancia. Y esta concordancia, entonces, nos mandaba a buscar cada palabra y a veces se necesitaba mucha paciencia para poder encontrar la palabra que uno estaba buscando y el análisis gramatical que corresponde a esta palabra. Ahora tenemos el análisis morfológico inmediatamente allí en nuestro alcance. Para esto, quien tiene el interlineal, entonces va a tener que usar los cuadros de códigos morfológicos. Estas dos páginas que ustedes las ven allí van a ser páginas fundamentales y compañeras permanentes en su estudio y en el uso del interlineal académico. Quisiera hablar de tres elementos más que nos hacen falta explicar un poquito que consta en el interlineal. El primero es una alusión rápida, pero una alusión realmente muy rápida y nada técnica de algunas variaciones textuales. Las mismas que se encuentran al pie de la página, en cada sitio donde hay alguna de este tipo de variaciones, que a criterio de nosotros nos ha parecido que deberían estar. No se ponen todas las variaciones. Para eso usted tiene que remitirse a una obra especializada, tiene que ver un Nuevo Testamento griego, quizás de Nestle, de Allen, del de Sociedad Bíblica, para que usted pueda ver una mayor cantidad de variaciones. Pero nos ayuda mucho al tener a los dos lados la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera revisada, nos va a ayudar mucho el entender o el saber que hay algunas variaciones. Las dos versiones en español tienen pequeñas notas que nos pueden ayudar también en este punto. Al pie de la página también se encuentran ciertas expresiones idiomáticas. Expresiones idiomáticas que sencillamente lo que queremos decir con esto, que son expresiones que al traducirlas en forma literal no da mucho sentido. Por ejemplo, el ejemplo que ustedes tienen allí en la pantalla dice, viene la palabra en griego y luego entonces dice, en vientre tendrá. Pues en vientre tendrá no significa nada en español. Pero esta es una expresión que está colocada al pie de la página que está traducida concebirá. Entonces, de esta manera hay expresiones que nos ayudan a entender ciertas expresiones que al mismo tiempo son traducidas de palabra en palabra y nos quedamos en el aire. Estas expresiones idiomáticas entonces tienen una pequeña definición en la parte de abajo.
Finalmente, como último elemento, tenemos del interlineal, tenemos el orden gramatical lógico. Esto nos ayuda para facilitar la traducción al español y una consecuente lectura. Para eso, entonces, hemos colocado allí en el fondo, como un numerito, un subíndice, en cada palabra en español, cuando se requiere poner un orden diferente. Me explico mejor. Cada palabra en griego, recuerden, tiene una palabra en español. El orden resultante de esas palabras en español no siempre es entendible. Por ejemplo, lo que yo tengo aquí, yo lo voy a leer en español, lo que está aquí dice: sí, así que está el ojo de ti puro totalmente, el cuerpo de ti lleno de luz estará. Pues no es muy lógico el entendimiento, pero para ayudarnos un poquito hemos colocado ciertos números que al irlos leyendo en orden, entonces da un poco más de sentido. Número 1 es así que, número 2 es sí, número 3 es el ojo de ti, luego entonces está el número 6, está puro, totalmente el cuerpo estará lleno de luz. Sí, da más sentido el leer con estos números y nos ayuda entonces a quienes estamos manejando el español. Este es el contenido del Nuevo Testamento. Ahora, yo quisiera mencionar 3 ejemplos de 3 cosas, y hay infinidad de cosas que se pueden sacar, pero 3 cosas que ustedes, o 3 ejemplos que ustedes podrían usar. Empecemos entonces viendo el primer ejemplo en Juan 1:1. Insisto, lo que estoy diciendo aquí van a limitarse a pocos minutos. Usted puede hacer un estudio mucho más a fondo en cada uno de estos ejemplos. Lo primero que se ve al tener este texto, y está ahí subrayado, es la manera como ha sido traducida, y nos vamos a limitar solamente a una palabra en este momento, cómo ha sido traducida la Reina Valera en revisada, luego la Nueva Versión Internacional, y luego la manera como nosotros hemos puesto. Al comparar, en nuestra traducción vemos que son diferentes. Las 2 traducciones, Reina Valera revisada y la Nueva Versión Internacional, ellas están usando la palabra para traducir logos, la palabra original en griego, usan la palabra verbo. Nosotros estamos usando la palabra, valga la redundancia, que es la traducción normal para la expresión logos en griego. Verbo fue una traducción que se introdujo algunos siglos después de que Reina Valera hicieron la traducción de la Biblia. En 1862, un tal Lucena hizo la revisión de Reina Valera, y así como nosotros tenemos hoy la Reina Valera revisada, Reina Valera 1909, de 1960, en esa época surgió la Reina Valera de Lucena de 1862, que curiosamente este señor incorporó en el español ciertas palabras que tienen más un trasfondo en el latín. Y decidió cambiar entonces la palabra original que habían traducido Reina y que luego Valera lo había confirmado, que era la palabra decidió él cambiar y colocar allí la palabra verbo en recuerdo de la palabra latina verbum. La palabra verbum significa palabra. Y él puso verbum y de allí se introdujo esta expresión a nuestras versiones. Nos ayudamos un poquito. Si vamos a la numeración de Strong ahora, ustedes van a ver allí, entonces la numeración de Strong aparece un numerito 3056 o 3056. Acudimos al diccionario de la concordancia exhaustiva y allí entonces nosotros podemos ver la misma palabra. Si aparece en este diccionario, entonces 3056, aparece la palabra ahí en griego, logos, luego entonces cómo se pronuncia y luego entonces alguna explicación que da allí
y sobresale especialmente cuando se detiene allí en este diccionario y dice en el Evangelio de Juan, entonces significa la expresión divina. Y luego entonces empieza a enumerar las definiciones sencillas de esta palabra, y entonces una de ellas es palabra. Solamente hasta el final coloca verbo, y esto solamente sucede en español, no sucede en ningún otro idioma. La traducción de verbo ha traído realmente muchos problemas, interpretaciones populares muy interesantes. Inclusive hay un cantante popular por allí que hizo una canción entonces que Jesús no es verbo, sino es no es sustantivo, sino es verbo. Y empieza entonces él a explicar eso en su canción. No tiene nada que hacer con esto. No tiene absolutamente nada que hacer. Pero la traducción verbo puede llevar a esta confusión, pero no tiene nada que hacer con la canción de que Jesucristo no es sustantivo, sino es verbo. No tiene nada que hacer. Pero así como esto, creo que nosotros hemos escuchado expresiones que se usa la palabra verbo, porque verbo es la parte principal de la oración, y vamos por allí, que no tiene en absoluto nada que hacer con lo que quería enseñarnos Juan. La traducción correcta de logos es verbo, es palabra, perdón, ya ven que me quedo con la misma palabrita yo también. La traducción correcta es palabra. Permítame pasar a otro ejemplo de otro texto también bastante conocido en Mateo 28:19, lo que nosotros llamamos la Gran Comisión. Nos damos cuenta inmediatamente al leer el versículo 19 que la Reina Valera revisada dice, por tanto, id a ser discípulos. La Nueva Versión Internacional dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. En el interlineal nosotros tenemos, habiendo ido, entonces, discipular. Se notan varias diferencias en las tres traducciones que acabamos de decir. La primera es el orden, en primer lugar. Esta diferencia, como ya hemos dicho, es normal y se debe a las diferencias naturales que hay entre los dos idiomas. Para eso acudimos, decíamos temprano, a este pequeño numerito, al subíndice, para ver cuál es el orden correcto desde la perspectiva del español. La segunda diferencia es la manera como ha sido traducida la primera palabra en el griego. Tanto la Reina Valera revisada como la Nueva Versión Internacional, y esto es por un español más fluido, traducen como si fuera un imperativo. Y entonces ellos traducen, por tanto, id, y la otra versión entonces, o la otra versión dice, por tanto, vayan, como imperativos. Pero al ver entonces los códigos morfológicos que están allí, nos hacen dar cuenta que no es un verbo en imperativo. Y usa estas letras B, A, P, 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 N, M, que significa que es un verbo, es auristo, un tiempo especial en el verbo, en el griego, y luego nos dice pasivo participio, no es un imperativo. El imperativo no es que vayamos. Hay solamente un imperativo en este versículo, y el imperativo es discipulad. Ese es lo siguiente que vemos allí, que este es el imperativo, discipular. No hay otro imperativo. El imperativo que nos mandó el Señor Jesucristo es a discipular. Mientras vamos, nosotros discipulamos, enseñamos y bautizamos. Es lo que nos dice todo el texto. Entonces, regresamos un poquito para ver el significado de la palabra, donde hay algunos errores a veces en lo que enseñamos, y acudimos a Strong, y en el diccionario, el número de Strong nos dice entonces que es del 3100. Esto nos lleva al diccionario de la concordancia que hemos estado usando como ayuda, y ahí tenemos entonces la traducción de esta palabra. Tenemos la palabra en griego, y allí entonces encontramos como una de las definiciones discipular.
la traducción no es hacer discípulos. La traducción es discipular. Y yo entiendo que ese verbo, discipular, no está aceptado por la Real Academia. Entonces las versiones tienen que regirse a lo que dice la Real Academia, y la manera que decidieron poner es aumentar ese hacer discípulos. Pero nosotros, a la luz de la Biblia, no hacemos discípulos. Creo que ese es uno de los errores garrafales de nuestra iglesia, donde se ha hecho un culto a la personalidad. Entonces las personas forman discípulos a su imagen y semejanza, mientras la Biblia nos dice claramente que quien hace discípulos, el único, es Jesucristo. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad es discipular. Pero eso es una tarea posterior para conversar, para discutir, para ver todas las implicaciones que hay en eso. Permítame un último ejemplo. Un pasaje que tiene un poco de problemas textuales, o un problema textual, Juan 1:18, y veamos cómo lo resolvimos en este interlineal. Dice la Reina Valera revisada, el unigénito Hijo, y la Nueva Versión Internacional dice el Hijo unigénito, que es Dios. Nosotros hemos traducido el unigénito Dios. Así es como hemos puesto, porque eso es lo que dice el griego. La Nueva Versión Internacional da un paso adelante para explicarnos este problema y coloca el Hijo unigénito, que es Dios. Pero el texto griego, en forma literal, lo que sencillamente dice es el unigénito Dios. Que hay problemas en la lógica que nosotros llevamos, es cierto, pero eso le dejamos para que se explique desde el púlpito, para que la persona que esté estudiando entonces pueda explicar todo esto. Ustedes se dan cuenta en estos tres ejemplos que se pueden hacer entonces muchos estudios, y se puede ir a través de estos estudios hasta muchos detalles muy, pero muy al fondo. Yo quisiera desafiarles a ustedes para que ustedes puedan tener el interlineal académico, puedan tener el interlineal académico allí en sus manos y puedan empezar a usarlo, puedan empezar a familiarizarse y darnos cuenta que este interlineal académico tiene una serie de herramientas. Si hacemos un recuento muy rápidamente, nos acordamos que aquí usted va a tener 3 versiones de la Biblia. La Reina Valera revisada, vamos a tener la Nueva Versión Internacional y en el centro una traducción literal, palabra por palabra, del griego. Después de esta traducción literal, usted va a tener los números de Strong, que le van a ayudar a usted para buscar el significado más adecuado de una palabra. Luego va a tener el análisis o la morfología de esa palabra, para que usted sepa que esa palabra es un sujeto, es un verbo, y que es muy diferente si es un verbo en el tiempo X o en el tiempo Y, hay que traducirlo diferente, y que a veces en el español sencillamente no podemos hacerlo por las limitaciones propias del idioma. Pero aparte de eso, también tenemos entonces estas pequeñas llamadas de nota cuando hay un problema textual. Esto es muy importante ahora porque hay ciertas Biblias que no tienen esto, y las Biblias que se han hecho, las traducciones en los últimos años, estamos obligados a contar a la gente, a informar a la gente que sí hay esto. Después de eso también tenemos otra herramienta ahí mismo, que es la traducción de ciertas expresiones lingüísticas muy propias del griego, que al traducirlos en forma literal no daría mucho sentido. Pero al poner nosotros esta nota también damos un significado nuevo y fresco a esta expresión. Y finalmente, los pequeños numeritos subíndices que nos van indicando el orden de las palabras. Insistimos, no es que cuando usted ya tenga esta herramienta en su mano, usted va a resolver todos los problemas teológicos. No, no es una varita mágica. Usted apenas va a tener una herramienta para empezar a estudiar en profundidad y luego entonces tratar de resolver ciertos problemas teológicos. Sí, hay ciertas cosas que van a ser obvias y nos va a evitar grandes discusiones, como el asunto de verbo y de sustantivo.
¿sí? Eso es obvio y entonces esa discusión no tiene ningún caso desde un púlpito, porque así es lo que dice la palabra de Dios. Les animo a que ustedes, ahí alrededor del mundo que están escuchando esta presentación, que ustedes se animen a comprar, a tener un interlineal como este, a usarlo sobre todo y a compartir con su congregación, con su comunidad, lo que usted puede estar aprendiendo. Nos disponemos entonces ahora a escuchar las respuestas, a ver preguntas, y yo voy a tratar de responder las preguntas que ustedes están haciendo alrededor del mundo y que entonces me harán llegar y yo poco a poco iré respondiendo estas preguntas. Claro que sí, mi hermano. Muchas gracias. Qué tremendo. Estoy llevando aquí el tiempo y toda la cantidad de información que nos está compartiendo en tan breve tiempo es increíble. Es una presentación excelente. Muchas gracias por el esfuerzo que usted ha hecho, por ser tan conciso, por ser tan directo, por tener tanta información buenísima para el estudio bíblico que podemos utilizar todos. Y efectivamente, doctor Ceballos, permítame llamarle de esa manera. Estamos recibiendo varias preguntas de diferentes partes del mundo. Básicamente Latinoamérica, creo que somos los que estamos más o menos despiertos a esta hora en mayor número. Le voy a hacer diversas preguntas de las que nos están mandando y quiero invitar a toda nuestra audiencia, quienes están conectados, a que por favor utilicen la herramienta que está ahí en su panel de control. Cuando ustedes se conectaron, se abrió un panel de control a su derecha, en el cual tienen un pequeño cuadrito que dice preguntas, o es en donde usted puede hacer preguntas en el chat. También puede usted hacernos preguntas. Hay dos cuadritos para hacer esto. Así que ya están las preguntas aquí. Obviamente son muchísimas y vamos a tener que seleccionar algunas de ellas específicamente, y ustedes me permitirán, querida audiencia, seleccionar las que son pertinentes al tema. Hay algunas preguntas que son un poquito más tangenciales, pero las que son pertinentes al tema que estamos viendo son las que estamos ahora mismo eligiendo. Si pudieran incluir el país del cual están ustedes preguntando, se los agradeceríamos para decir hermano fulano de tal, o hermano fulano de tal lugar, ¿ok? Entonces, empecemos por alguien que está escribiéndonos, yo sé, desde la misma España, y es la siguiente, es nuestro hermano Eliseo desde España. Una pregunta habitual es que Hechos 9:5, es que en Hechos 9:5 muchas versiones suprimen la frase dura cosa te es dar coces contra el aguijón, siendo que la mayor parte de las versiones de la Reina Valera, incluida la Reina Valera revisada, la mantienen, con excepción de la Reina Valera actualizada y la Reina Valera 1995. No sé, Juan Carlos, si usted ha podido ir ya a Hechos 9:5, pero la pregunta es esta: ¿cómo trata este pasaje justamente el Nuevo Testamento interlineal académico? Repito, Hechos 9:5, en algunas en algunas versiones se suprime dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, aunque la mayor parte de las versiones de la Reina Valera la incluyen, excepto dos. ¿Cómo trata este pasaje el Nuevo Testamento interlineal académico? Este es uno de los problemas interesantes, problemas textuales. Para explicar un problema textual a veces es un tanto difícil dar la respuesta en forma inmediata, porque hay una serie de preconceptos que hay que tener en la cabeza. Uno de ellos es acordarnos, siempre tenemos que acordarnos que la imprenta apenas se inventó hace 500 años y que por 1500 años la Biblia fue transmitida en forma manual. Es decir, se copiaba, había el oficio del copista que iba copiando el Nuevo Testamento palabra por palabra. Esto daba oportunidad a muchas cosas. Podían haber errores, eso no quiere decir que en la imprenta ya no hay errores. Si los hay, el problema es más grave cuando hay un error en la imprenta, pero en ese momento entonces habían errores, en el momento que se estaba copiando a veces se saltaba una palabra, a veces, igual que probablemente lo que hace usted, lo que hago yo, es que en nuestra Biblia sencillamente vamos haciendo anotaciones
Y la gente también, los pastores en esa época tomaban un manuscrito e iban haciendo sus anotaciones. El asunto es que pasaban los años y la gente ya no se daba cuenta porque no había la imprenta, todo era manual, no se daba cuenta de que se había metido una observación de un pastor que quería anotar ciertas cosas para un sermón, y así entonces se aumentaron ciertas palabritas al texto original, tal como el Espíritu Santo lo inspiró. Este es uno de estos casos donde hay diferencia de opiniones en la una versión y en la otra versión. No hay siempre unanimidad, pero muchas de las versiones, sí, la mayoría de versiones acuden entonces a este análisis y llegan a la conclusión de que no, que esta no es una expresión que estaba en el original. Y así entonces nosotros tratamos con una nota, tratamos de decir, mira, hay algunas versiones que sí la tienen, hay otras versiones que no la tienen. Si dijo Cristo, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego decimos, pero levántate, y continúa con la expresión. No hay esa expresión porque en los mejores manuscritos no consta esa expresión. Nuevamente, no es un tema fácil. Para mí es fácil responderlo en 3 minutos, que es lo que estoy usando para esto, pero es una explicación un poco más profunda. Recuerden que cuando estábamos hablando decíamos que hay problemas textuales. Hay problemas textuales que para poder resolverlos hay que ir a libros especializados. Las Biblias nos dan solamente una visión muy general de estos problemas, nada más. Excelente, muchas gracias, doctor. Tenemos varias preguntas más. Esta es la siguiente. Este texto griego, el que utiliza el interlineal académico, ¿es el Textus Receptus? Esa es una pregunta de nuestro hermano Tito, nuestro amigo Tito. No tengo el país, pero esa es la pregunta. Bolivia, perdón, es de Bolivia. No es el Textus Receptus. El Textus Receptus es un texto también crítico, y a veces tenemos una serie de mitos acerca del Textus Receptus, pero es también un texto crítico que se hizo en el siglo XVI. Es decir, la persona que hizo este texto tomó varios manuscritos y llegó a la conclusión de que lo que él había decidido hacer era eso. Interesante que, por ejemplo, cuando se estaba haciendo eso, no se tenían textos griegos de todo el Nuevo Testamento. Y la persona que trabajó en esto, Erasmo, lo que hizo fue traducir de latín al griego, lo que a él le parecía que debería estar, especialmente en el libro de Apocalipsis. Y de esa manera, entonces, él llegó a tener un texto griego que tenía que ser un texto promovido. Entonces se le ocurrió a él la genial frase de mercadotecnia y poner Textus Receptus. ¿Qué significa Textus Receptus? El texto aceptado por él. Pero la gente empezó a hablar de que es aceptado por todos. No, era aceptado por él en esa época. Igual como hoy muchas personas escuchamos con ciertas versiones de la Biblia y nos dicen, esta es la versión auténtica. Pues es una versión muy importante, pero no es la versión. Pasaron los años y entonces empezaron a darse cuenta que el Textus Receptus tenía algunos errores y se empezó este proceso. Recuerden ustedes que Casiodoro de Reina, cuando hizo la traducción de la Biblia, él no hizo la traducción de la Biblia sentado en un escritorio como yo estoy aquí con una computadora al frente, una serie de libros atrás al lado mío, con todas las leyes. No. Casiodoro de Reina hizo la traducción mientras él estaba escapando, huyendo por toda Europa, mientras le perseguían para matarlo. Y entonces lo que él podía llevar en su mano, el texto griego, el texto hebreo, y quizás por ahí una que otro manuscrito, y ahí iba caminando y iba traduciendo en una situación muy adversa. Entonces él muy sabiamente
escribe en la famosa Biblia del Oso, él escribe y dice: es indispensable que se haga una revisión a lo que yo he dicho en la medida que se van descubriendo nuevas evidencias del texto bíblico. Y su compañero de convento, Cipriano de Valera, entonces toma esta palabra y hace la primera revisión unos años más tarde. Y en esa revisión no es igual a la Biblia del Oso. La que se conoce como Biblia del Cántaro no es igual, sino es una Biblia que se han hecho algunas correcciones. Ya no de acuerdo al texto receptus, sino a otras herramientas que tuvo Valera. Y ahí surge nuestra versión, nuestra versión Reina Valera, que ha sido revisada un montón de veces. A veces nosotros creemos que así tal como lo tradujo Reina y Valera es como nosotros la tenemos. No es así. No es así. Ha habido varias revisiones y en cada una de esas revisiones se han ido tratando diferentes problemas textuales y entonces se han ido dando cuenta que hay pequeñas variaciones. Ahora yo quisiera insistir. Estas variaciones no son de ninguna manera algún tipo de variación que impacte el mensaje de la Biblia. De ninguna manera. Son pequeñas variaciones que no afectan en lo absoluto el mensaje central de la Biblia. No es el texto receptus, es un texto crítico, el de SBL. Ese es el texto que nosotros estamos usando. Excelente, doctor, excelente. Hay muchos elogios, muchas palabras muy bonitas. Todo lo que ustedes están escribiéndonos, querida audiencia, se lo vamos a pasar al doctor Ceballos y también a nuestros amigos de CLIE, y muchas de estas preguntas también es algo que nosotros por nuestro lado podemos responderles, pero todo esto va a pasar a ellos. Habrá algunas preguntas que requieran algo más de detalle y una de las cosas que CLIE ha hecho en cada uno de estos seminarios gratuitos web es responder a todas las preguntas. Nadie se queda sin que su pregunta quede respondida. Por eso estamos eligiendo algunas que son pertinentes al tema. Y aquí hay una más, porque este es un elemento, Juan Carlos, que nos compartiste y que creo que es de una manera muy propia o apropiada, quiero decirlo, es innovador, es algo innovador, algo que se ve en textos de diferente alcance, pero yo nunca lo había visto en una obra que todo mundo, como bien lo describiste, puede tener a la mano. Y eso es el análisis morfológico. Entonces tenemos dos preguntas relacionadas al análisis morfológico. Uno de nuestros amigos nos pregunta, ¿cómo me ayuda en mi estudio bíblico este análisis morfológico? ¿Podría volverlo a explicar con un poquito más de detalle? Y ahí mismo, dentro de este mismo tema, nuestro amigo Jorge Antonio Jiménez nos escribe, ¿qué tan confiable es este análisis morfológico? ¿Cómo fue el proceso para llegar a él y qué tipo de revisión se usó para definirlo? Bueno, el análisis morfológico tiene como propósito identificar las palabras en griego, qué parte de la oración es. Cuando uno está traduciendo de un idioma a otro idioma, sabemos que es un problema serio porque ciertos idiomas no tienen ciertas palabras. Entonces tenemos que inventarnos otras palabras para poder ponerlas en español de cualquier otro idioma. Con el griego pasa lo mismo. El griego tiene ciertas palabras y entonces nosotros tenemos que tratar de transmitir lo que significa esa palabra. Mencionamos hace un momento la Gran Comisión. Y decíamos que la Gran Comisión en la mayoría de Biblias aparece con esta manera, por tanto, id, o por tanto, vayan. Pero cuando yo me someto al análisis morfológico me doy cuenta que no es un verbo imperativo, sino es un participio. Es un término de la gramática griega. Solamente lo que nos interesa es que no es imperativo en este momento. No es un imperativo. Es sencillamente un texto que nos está diciendo que mientras nosotros vamos, tenemos que discipular. El análisis morfológico nos ayuda para diferenciar y darnos cuenta que muchas veces en nuestras Biblias, y esto es natural, y eso sucede en cualquier versión de la Biblia,
Muchas veces nuestras Biblias tienen que reemplazar algo que es un verbo, por ejemplo, tienen que reemplazar por un sustantivo, o algo que es un sustantivo tienen que reemplazarlo por un verbo para que en español suene bien, o sencillamente no existe una palabra. Cuando uno lee los primeros versículos de Efesios, por ejemplo, uno se da cuenta que los primeros versículos no tienen verbo. ¿Y cómo le haces en español? Es un problema. Y hay grandes partes de la Biblia que no, por la estructura del griego, no se pone un verbo. Pero en español necesitamos poner un verbo, porque si no, no da sentido. ¿Cómo lo hacemos? Esa es decisión del traductor. Entonces, cuando estamos nosotros leyendo el interlineal, nos damos cuenta que no, aquí no hay un verbo. Esto fue suplido por el traductor. Y entonces nos damos cuenta que probablemente yo no tengo que lanzarme una gran predicación sobre esa palabra, porque esa palabra no estaba. Pero es necesario para entender el español. Quizás lo que yo tengo que buscar, cuál es la palabra céntrica en ese pasaje. Este análisis morfológico lo tomamos, porque no puedo decir que yo lo hice completamente, es decir, acudimos a otras fuentes. No todo lo que está en el interlineal es totalmente creado por nosotros. Es decir, hemos usado varias herramientas para que ese pedido, lo que se da en la pregunta, cuán cierto es, cuán bien hecho es, esperamos que esté muy bien hecho. Esperamos y espero que esté muy bien hecho. Hicimos, consultamos, somos personas, los que trabajamos en eso, personas que conocemos el griego o que decimos que conocemos el griego, y entonces tratamos de hacerlo mejor. Que hay un error, por favor háganos saber. Háganos saber, porque pueden haber errores. Estamos nosotros escribiendo en la computadora con estos deditos, cumpliendo la computadora, y en lugar de aplastar la letra M, aplastamos la N. Eso es posible, eso es posible. Así que pueden haber esos errores de buena fe. No hay errores de mala fe. Todos los errores que ustedes van a encontrar pueden ser errores de buena fe. Hemos procurado hacer lo mejor que hemos podido. Hemos consultado con concordancias analíticas, con diferentes herramientas para que ustedes puedan tener lo que tienen eso. Es decir, no es un trabajo original. Trabajamos previamente a que podamos imprimirla, trabajamos con la gente del software Logos en este tema. Así que es lo que ustedes tienen, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Excelente, excelente, Juan Carlos, muchas gracias. Voy a invitar a nuestro amigo Alfonso Triviño, porque aquí hay algunas preguntas que es posible que él quiera responder también, para que pueda abrir su audio nada más. No nos estamos mostrando porque queremos dejar justamente al doctor Juan Carlos Ceballos como el principal sujeto en su pantalla. Pero aquí venían preguntas un poquito más acerca del volumen y demás. Repito, hay muchísimas preguntas, todas serán contestadas. Nuevamente quiero reiterar, Juan Carlos, que están muy agradecidos muchos hermanos, nuestro hermano José Luis, nuestro hermano Luis Fernando, Nicolás, etcétera. Todos están elogiando y agradeciendo esta presentación. Hay quien dijo qué tremendo que en tan poco tiempo nos haya dado tantos datos y tan buena explicación. Muchas gracias por todos los comentarios, mis queridos amigos. Todos son comentarios favorables, Juan Carlos. Pero aquí vienen las preguntas acerca del volumen. Quisiera saber, es Nicolás de Argentina, dice, quisiera saber si dejaron espacio para hacer anotaciones y por pura curiosidad, dice, por pura curiosidad, no es malintencionada mi pregunta, ¿por qué le dieron el adjetivo de académico al interlineal? Entonces son dos preguntas, ¿verdad? Hay espacio para anotaciones y demás, ¿y por qué se llama académico? Pura curiosidad. Hermano Triviño, ¿se responde? Bueno, yo puedo responder alguna parte, quizás lo de las anotaciones, usted que conoce mejor la obra, entiendo que sí que hay un pequeño espacio para hacer anotaciones. De hecho, una de las innovaciones que tiene este nuevo volumen es todo lo que se conoce como una compaginación mucho más actual, y ustedes verán que sí que da margen, ¿no? El libro, su tamaño es un tamaño amplio en el cual se puede estudiar y se puede leer cada línea de una manera fácil, pero también se puede utilizar como herramienta para poder hacer sus propias anotaciones. De hecho, la compaginación
sí que tiene ese espacio, aunque es un espacio evidentemente limitado, ¿no? Porque hemos premiado sobre todo poner mucho contenido, ¿no? En referencia a la definición académica, no sé si usted, doctor, quiere contestar o quiere que conteste yo más desde el lado de marketing, ¿no? Pero entiendo que también tiene una parte de marketing, que es la nuestra como editorial, pero también tiene una parte a nivel académico o de estudios. La parte de marketing yo les podría decir que en cierta manera es por diferenciar el Nuevo Testamento interlineal griego-español, que es la obra anterior del doctor Francisco Lacueva, y que en esta nueva edición lo que estamos pretendiendo es añadir diferentes elementos, ¿no?, que lo lleven a un nivel mucho más académico, más de estudio, a un nivel del siglo XXI, con todos los elementos que ustedes ven que hemos puesto. Entonces hay una manera de diferenciar del anterior, hay una parte de marketing, ¿no?, pero también hay una parte de realidad a nivel de estudio bíblico, que es todos esos elementos que elevan la obra a una obra mucho más académica que el que teníamos anteriormente. Me parece que es una explicación completa. Entonces, sí es académico porque hay un poquito más que sencillamente una traducción. Y creo que uno de los problemas serios que han tenido los interlineales, yo he enseñado griego por muchos años, y yo lo primero que hacía era prohibir a los estudiantes que compren un interlineal, porque eso es una muletilla para justificar el no estudio. Cuando usted tiene el interlineal que tiene ahora, entonces usted tiene que profundizar y meterse un poquito más en lo que significa el tiempo aoristo en el griego, por ejemplo. Entonces usted necesita, de cierta manera, un poco de academia para poder ir resolviendo estos problemas. Excelente. A mí me gustaría solo añadir que el cuarto renglón, así lo voy a llamar, el del análisis morfológico, es algo que yo no había visto en otras obras anteriormente, y definitivamente, como lo acaba bien de describir, en ese cuadro y sin el análisis correspondiente, pues todo el provecho que se le puede sacar se queda limitado. Así que sí, definitivamente se requiere un poco más. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Juan Carlos. Una cosa más que nos están preguntando tiene que ver con el formato. Nos están preguntando si este formato, esta obra está también disponible en formato electrónico. Creo que, hermano Triviño, usted puede responder mejor esa pregunta. Sí, está en formato disponible en la plataforma Logos y estará disponible en la versión EPUB digital dentro de la propia web de CLIE en un tiempo que no les sabría decir en estos momentos. Pero nosotros esperamos que podamos tener a finales de año también la versión digital. Excelente. Hay que tener en cuenta solamente, perdóneme que me meta nuevamente, pero hay que tener en cuenta que si bien es cierto en Logos está el trabajo que hicimos inicialmente, esta edición, entonces ustedes la pueden tener en una página, una visualización un poco diferente, mucho más asequible a lo que usted puede hacer. Y también para poder hacer esta, ya pasamos una primera revisión de lo que habíamos hecho en Logos. Así que nos habíamos equivocado en ciertos temas por allí. Al hacer aquí, pues hicimos estas mejoras. Así que es una edición mejorada, la que usted puede encontrar electrónicamente en Logos. Formidable. Voy a proponerle una última pregunta, doctor, que creo que también es pertinente para cerrar esta parte. Vamos a hablar en un segundito más acerca de dónde consigue este interlineal, pero la pregunta es de Óscar Blanco, mexicano. ¿Qué porcentaje de griego debemos manejar o debemos dominar para poder utilizar esta edición del griego interlineal? Es complicada esa pregunta, poder dar un porcentaje. Yo creo que si una persona que no conoce el griego llega a tener esto en sus manos, se va a sentir incentivada a estudiar un poquito de griego, es decir, poder ver esas letras, ¿no?, que no son gusanitos, sino son letras con significado, y poder entender cuál es el significado de esas palabras. Si ve una palabra interesante, que un verbo es un pluscuamperfecto, entonces se va a decir, ¿y qué significa eso? Pues entonces creo que se va a sentir incentivado a estudiar un poquito de griego.
mientras más sepa usted el griego, usted va a poder usar mucho más esta herramienta. Si usted es un conocedor, es un erudito del griego, no va a necesitar usar esta herramienta. Usted va a necesitar tener todo esto en su cabeza para ser un erudito. Así que no necesita esta herramienta. Pero la mayoría no lo somos, la mayoría entonces somos de a pie, estamos predicando todos los domingos en la iglesia y entonces esta herramienta nos puede ayudar muchísimo. ¿No conoce el griego? Aproveche y empiece a prepararse con el griego. Nunca diga en el púlpito el griego dice, perdóneme, ahora ya me meto como pastor. Nunca diga eso, olvídese, eso es para usted y su escritorio. Allí usted, Dios y su escritorio, usted va a usar griego y hebreo y todo lo que usted sabe. Desde el púlpito, use el español para que toda la gente le entienda y salga contenta. Excelente, wow. Gracias por ese tremendo consejo. Me encanta la interacción que, insisto, son decenas de preguntas las que tenemos aquí, todas serán respondidas, ya algunas fueron respondidas aquí, pero queremos darle la buena noticia a todos, porque lo han también preguntado, de que este documento, no se desconecten, esta presentación que ustedes acaban de ver, desarrollamos o creamos un PDF que les vamos a mandar ahora mismo para que tengan acceso inmediato. Pero hay una segunda noticia que es igual de buena. Ya estamos grabando, estamos haciendo el video de todo este mismo seminario, así que con todas las cosas que fallamos y no fallamos y lo que ustedes están viendo en la pantalla, todo está grabado y ustedes van a tener, todos los que se han inscrito, más de 3,015 personas, van a tener acceso a ese video para que lo puedan volver a ver y puedan escuchar las respuestas y puedan escuchar más cerca de los detalles. Y la última pregunta que con constancia se está haciendo es, ¿dónde conseguimos el interlineal académico del Nuevo Testamento griego-español? Y voy a dejarle para empezar algo de esa respuesta a don Alfonso Triviño, si nos puedes comenzar a responder, mientras yo les mando de una vez el documento en PDF que tiene toda esta presentación. Sí, pues todas las obras y todos los libros de Editorial CLIE normalmente ustedes los pueden conseguir en diferentes lugares, ¿no? Podríamos empezar preguntando en todos nuestros queridos hermanos de las librerías evangélicas en cualquier país, ¿no? Los principales distribuidores que ustedes conocen. Si tienen alguna duda, escríbanos y con mucho gusto le pondremos en contacto con el librero o distribuidor de su país. Pero también ustedes lo pueden encontrar también en otras plataformas de Internet, tanto directamente con la página web de Recursos para la Iglesia, lo pueden encontrar también directamente en la página web de Editorial CLIE y también en otros vendedores internacionales como pueden ser Amazon u otras plataformas. Intentemos siempre animar a que sean los libreros evangélicos los que puedan tener esta obra y promocionarla, pero si no, ustedes van a tener también otras opciones directas para poder adquirir el libro. El libro salió hace un mes y medio y eso también hace que el proceso para llegar a Bolivia, Argentina, a Chile, pues lleve un poquito más de tiempo. De hecho, estoy viendo la obra que tiene el doctor Ceballos al lado suyo y tengo un poquito de envidia, porque él tiene la obra allí y yo todavía no la he recibido aquí en España, ¿no? Pero estoy seguro que ustedes van a poder encontrar el interlineal en las librerías, en los distribuidores y en los principales vendedores de Internet, incluido en nuestra propia página web de CLIE.es. Exactamente, exactamente. Y nada más queremos subrayar eso. Editorial CLIE, a través de la distribución que se realiza por medio de Editorial Vida, Editorial Grupo Nelson, HarperCollins Christian Publishing, está presente en todos los países de Latinoamérica, en España, y hay muchos otros países del mundo en donde también tenemos presencia, obviamente los Estados Unidos incluidos. Y aquí les vamos a pedir que seamos una fuerza, un poquito una fuerza revolucionaria en este sentido. En muchas ocasiones nuestros distribuidores se enfrentan con la siguiente problemática. Si nosotros les sugerimos llevar o tener en sus anaqueles, por ejemplo, en este caso, el interlineal académico, y nadie pregunta por él, en donde están las librerías cristianas o en donde están las áreas de distribución, ellos no son animados para continuar teniéndolo. A veces se llevan algunos cuantos, se venden rápido y ya nadie se los pide y ellos dicen, pues que nadie me los ha pedido. Entonces, a lo que nosotros queremos invitarles es a dos cosas. Número uno, con toda seguridad usted conoce
una librería cristiana, o una librería o un distribuidor de material de contenido cristiano o de material académico para el estudio bíblico o el estudio en seminarios o en institutos bíblicos, con toda seguridad usted lo hace. Entonces lo queremos pedirles, oiga, por favor, vaya allí y dígales, acabo de tener una presentación formidable, aquí le puedo pasar el link si lo quiere para que usted vea, mi querido distribuidor o librero, lo que vimos acerca de este interlineal académico. Yo quiero una copia. Entonces, la tiene, y lo que estamos esperando, porque ya, como dice bien nuestro hermano Alfonso, se ha distribuido desde varias semanas atrás, más de un mes atrás. Estamos esperando que todos lo tengan, pero si no lo tuvieran, este es el mejor incentivo para que ellos lo tengan, que usted les dé una llamada, les visite y les diga, quiero una copia de este interlineal, ¿qué hago? ¿No? Hágalo, vaya en directo. A veces es la librería de su iglesia, a veces hay una mesa de ventas en su iglesia, pídaselos a donde están ellos. Ustedes van a tener, y ya se los he compartido, ustedes tienen ahí la portada, tienen quién es el autor, quién lo editó, tienen un sitio web, tienen forma de comunicarse también ahí con nosotros a través de las comunicaciones que establecimos por medio del seminario web, el mismo software aquí. Van ustedes a recibir todavía un email más con el enlace para el video. Tenemos manera de comunicarnos y de que ustedes nos digan, ¿saben qué? Sí, lo encontré, gracias, perfecto, aquí está. O, oigan, no lo encontré y me dicen que no lo pueden conseguir. Todo es conseguible, todos los libreros en todo el continente pueden conseguir una copia de esto para ustedes. Y como lo reiteramos igualmente, como ya lo dijo nuestro querido Alfonso, también están las tiendas en línea, pero como bien lo dice igualmente, qué ideal sería que pudieran todos nuestros libreros en Latinoamérica de las librerías cristianas tener una copia de esto. Pero déjenme decirles una última cosa. Hay otras librerías que también no están especializadas solo en libros cristianos, que lo tienen o con quien tenemos acuerdos para que puedan distribuir este material. Así que en esencia no hay nadie que se pueda quedar de estos 3,015 o más, que no sé hasta qué cantidad final llegamos, pero de estos más de 3,000 personas que están en nuestra audiencia, no hay forma de que no pueda conseguir un interlineal académico del Nuevo Testamento. Está disponible, ya existe, usted lo puede ver ahí. Nuestro querido doctor Ceballos tiene 3 copias ahí mismo en donde está transmitiendo en Nashville, así que no se puede quedar sin él. Alfonso, no sé si quieras añadir algo más. Doctor, no sé si quiera dedicarnos unas palabras más para finalizar antes de que cerremos este tiempo. Solamente el poder decir que es un privilegio poder estudiar la palabra de Dios. Dios nos ha dado esa posibilidad. No lo desperdiciemos. Estudiemos lo más que podamos. Concentrémonos en nuestra tarea, en nuestras iglesias, para estudiar la palabra de Dios. Y así no nos vamos a equivocar. Estudiemos la palabra de Dios. Les animo a que se junten a esta tarea y podamos usar estas herramientas y otras herramientas para que nuestra gente y la gente que no conoce al Señor como a Jesucristo como el Señor de su vida puedan tener acceso a esta palabra de Dios. Gracias por su tiempo. Sí, si me permites, David, acabar con unas palabras de gratitud, al igual que el mundo del estudio bíblico y el mundo de la teología o el mundo académico, uno no puede ir solo a ningún sitio, ¿no? Tienes que ir sumándote al estudio de otros grandes hombres. Así que es una obra colectiva. Pero dentro de este webinar yo quisiera dar las gracias nuevamente a HarperCollins Christian, especialmente a ti, David, por poder hacer factible este evento, esta formación. Ha pasado 1 hora y a mí se me ha pasado muy rápido, ¿no? Así que en primer lugar a HarperCollins y a David por darnos esta oportunidad de compartir este tiempo. En segundo lugar, por el esfuerzo y el tiempo, que aunque ha parecido muy fácil y muy didáctico, porque el doctor Ceballos es un gran hombre a nivel de conocimiento, pero también en la manera de expresarse como profesor y tiene ese corazón pastoral, yo he aprendido mucho y estoy seguro que muchos de nuestras audiencias también. Pero también quisiera dar gracias a personas que no se ven y que están allí. Una de ellas es María Luisa Ceballos, que también es editora dentro de Dabar Editores, que ha sido también parte esencial de esta obra. María Luisa Ceballos, nuestra gratitud también. También quisiéramos dar gracias por todo el trabajo también de nuestra coordinadora para la parte de marketing en HarperCollins, en Nashville, con Selene Corrubias,
Muchísimas gracias, Selene, también por preparar todo esto para que sea factible y tener ahí a nuestro gran invitado, en este caso el doctor Ceballos. Y por último, las gracias más grandes de parte de CLIE a toda nuestra audiencia, a todos nuestros lectores, que son ustedes, que han estado allí una hora y que estamos seguros que van a ser quien más discipulen la importancia, como decía el doctor Ceballos, de estudiar la palabra y en este caso también ser, si me lo permiten, discípulos de las obras o de los libros de CLIE, porque nuestro lema, y hoy creo que hemos acertado con ese lema, es aprender, educar e inspirar. Y ojalá que con los libros de calidad hayamos vuelto a renacer en nuestro corazón por aprender, por educarnos y por inspirar a todos. Así que muchísimas gracias por la generosidad de estar aquí y acompañarnos en esta hora y 10 minutos que hemos estado juntos. Muchísimas gracias, David. Te devuelvo la palabra. Al contrario, muchas gracias a ti, Alfonso. Y pues, ¿a quién más no podríamos agradecerle que al Señor mismo por este tiempo? Así que me voy a permitir orar para finalizar esta transmisión. Invitarles para que estén pendientes de los próximos seminarios web gratuitos de este tipo que vamos a tener en el futuro. Estamos haciendo casi uno cada mes. Queremos contar con su presencia. Pero también queremos contar, como decía, y de esta manera concluiremos con la bendición de Dios en todo lo que estamos emprendiendo, todo lo que está sucediendo. Así que, Señor y Dios bendito, gracias por este tiempo, gracias por esta hora de tanto aprendizaje, gracias por todo lo que nos permites conocer, gracias por obras como esta, Señor, gracias por hermanos como Juan Carlos y como María Luisa, gracias por las cosas que tú permites que ellos hagan y que nos permitan compartir, Señor, que nos han compartido el día de hoy. Gracias nuevamente por la audiencia, Señor, la bella audiencia que está seguramente ya lista y preparada para poder utilizar de diversas maneras este material y estos conocimientos, Señor, que igual todos aprendimos el día de hoy algo con toda seguridad. Te agradecemos este tiempo, te glorificamos, Señor, y te rogamos, Señor, que tú nos dirijas y nos des la fuerza y nos des la claridad y la sabiduría para llevar a cabo tu obra en todo lo que hacemos, de todas las maneras posibles. Es en el nombre del Señor Jesucristo que oramos. Amén. Y muchas gracias otra vez, muchas bendiciones y nos vemos próximamente.